Hoy es 1 de enero. El ciclo entero se abre en silencio, como si la vida respirara hondo, justo antes de empezar a caminar. Y desde ese aliento quiero contarte algo que me pasó. No como un relato, sino como una escucha que me movió por dentro. Este episodio no era el que planeé grabar primero, pero la vida, la vida que siempre reescribe nuestros planes con su propia caligrafía, me pidió empezar aquí, en un punto que jamás imaginé, pero que terminó siendo el verdadero umbral por donde tenía que atravesar. Y quiero contártelo desde el alma. Hace un mes exactamente tuve un accidente automovilístico. Y lo digo así, de frente, porque esa es la frase que jamás pensé pronunciar. Durante años me sentí protegida, como si la vida me hubiera permitido esquivar peligros que a otros les tocan. Una vez casi me quedé sin frenos en carretera y aún así salí ilesa. Yo pensaba, eso no me va a pasar, eso le pasa a los demás, eso es de videos en redes, de películas. Y sin embargo me pasó. Todo era un día común, tan común que una nunca sospecha nada. Iba cambiando de carril, encendí mis direccionales y de pronto un golpe llegó por atrás, seco, abrupto, como una mano invisible arrancándome del ritmo cotidiano. El coche giró varias veces. La música desapareció. El mundo se volvió una imagen lenta, suspendida, como si el tiempo respirara distinto. Y luego, el silencio. Ese silencio pesado, absoluto, que no pertenece a este mundo. Ese lugar donde el alma pareciera salir un momento del cuerpo para observar desde arriba. No sentí dolor, no sentí miedo inmediato, solo una pregunta que flotaba sobre mí. ¿Estoy viva? Cuando pude abrir la puerta y bajar del coche, me miré las manos, las piernas, el cuerpo entero, como quien verifica que aún existe. Lo primero que hice fue ir hacia las personas del otro coche. ¿Están bien?, pregunté. Todos estaban asustados pero enteros. En ese instante comprendí algo que nunca había entendido tan claramente, que quizás todos estos años, las flores de Bach, los aceites esenciales, los mantras, los mudras, la respiración, la pausa, la interioridad, no eran simples prácticas, sino en un entrenamiento silencioso para este momento exacto, para no romperme, para quedarme de pie, para no perderme de mí. Y entonces aparecieron 3 pensamientos nítidos, como si se encendieran desde adentro. Mi hijo, mi mami, mis panes. Y algo más, muy, muy suave, que no había sabido nombrar antes. Amable. Debí ser más amable con los demás, más amable con la gente que amo, más amable conmigo. Mientras todo eso sucedía, trataba de entender la escena y entonces lo vi. Mi coche estaba en pérdida total. Quedó detenido en medio del puente. Un puente, un lugar donde no se permanece, un espacio suspendido entre un antes y un después. Ahí estaba mi coche, inmóvil, destruido, recordándome la delgada línea entre seguir y no seguir. Después vino la confusión, la policía, la corrupción, la vulnerabilidad brutal de sentir que en el momento más frágil
No todos están para ayudarte. Y aún así, también aparecieron ángeles. Una de ustedes, que desde ese día considero mi amiga, recogió a mi hijo de la escuela, me acompañó y me alumbró con una lamparita para que yo pudiera sacar mis cosas del carro que se llevaría la grúa. Ahí encontré un rosario que me regaló hace varios años mi abuela, a quien llamaba mamacita. La mujer que me crió y había fallecido hace casi 3 años. Fue como si apareciera desde otro plano y sintiera su abrazo invisible. Personas que no tenían por qué estar, estuvieron. Y la vida repitiéndome una frase que mi mami siempre me dice, pero esta vez la escuchaba a través de voces distintas. No estás sola. Cuando por fin llegamos a casa, habían pasado casi 4 horas. Abracé a mi hijo y lloré con toda mi alma. Y en lo más profundo de mí apareció un pensamiento que me atravesó. ¿Y si este fue mi permiso para despedirme? ¿Y si mañana no despierto? No sabía si tenía algo roto por dentro. No sabía si mi alma había regresado siquiera por completo del puente. No tenía hambre. Solo pude tomar una taza con té caliente y un pedazo del panetón que había horneado días antes. Ese pan que sin saberlo parecía un ritual de cierre y renacer. El hambre volvió al día siguiente. Hablé con una prima que me dijo, la vida es así. Te caes, te sacudes, sigues. Pero yo sentía que esto no era solo un accidente, era un mensaje, y uno profundo, uno que todavía no terminaba de ver. Y así pasaron algunos días. Yo seguí caminando, hablando, resolviendo, funcionando como solemos hacer, como si el cuerpo pudiera ir más rápido que el alma. Hasta que, caminando por mi casa en una caída mínima, casi absurda, me fracturé el pie. Y ahí entendí. Ese no fue otro accidente. Fue una pausa. No fue un castigo. Fue una invitación. Fue como si la vida, con una voz mucho más suave esta vez, me dijera, ahora sí, descansa. Ahora sí, detente. Ahora sí, escúchate. Y por un instante pensé, Dios me abandonó. Pero con el paso de los días descubrí la verdad, que estaba escondida detrás de todo. No era abandono, era protección, era amor firme, era un límite amoroso, era un rescate, era una tragedia evitada, era una vida cuidada. Y lo comprendí. Cuando tú no puedes sostenerte, la vida te sostiene. Dios te sostiene. El universo te sostiene. La gente que te ama te sostiene. Desde esta pausa obligada, desde este puente interior donde todavía estoy aprendiendo a volver, entendí que por eso nació este podcast. Porque la cocina, la vida, el pan, el alma, todo se transforma en silencio. Todo necesita reposo. Todo requiere un tiempo invisible que no se puede acelerar. Este episodio es mi masa madre, la raíz viva de lo que vendrá. En los próximos episodios quiero abrir contigo ese camino. Cómo se ordenan los procesos, cómo se atraviesan las pausas, cómo se escuchan los pensamientos, cómo se crean las cosas que nacen del alma. Y cómo entre recetas, silencios y preguntas, también aprendemos a confiar en el tiempo. Este año elijo caminar con más presencia,
más confianza en mis pausas y más respeto por lo que se gesta en silencio. Ojalá hoy puedas regalarte una pequeña pausa, aunque sea breve, para escuchar lo que tu cuerpo y tu alma te están pidiendo. A veces no hace falta que la vida nos detenga con fuerza. A veces basta con escuchar antes. Gracias por escucharme y por sostener este espacio conmigo. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos la próxima semana.